Pues bienvenido. Lo primero que quiero darte es la bienvenida y las gracias por querer ser parte de este segmento que estoy empezando y que me gusta mucho y lo nombré Si no es ahora, ¿cuándo? Porque a veces nos ponemos a cuestionarnos si lo hago ahora, lo hago mañana, ¿por qué? ¿Entiendes? Y entonces dije, si no es ahora, ¿cuándo? Y entonces, desde que te conocí y escuché tu música y estamos viendo un pedazo ahí del YouTube, me gustó, me encantó tu voz. Y quiero, bueno, de paso presentarte con todos los que estén escuchando ahora o vayan a escuchar después, que Luciana es una excelente cantante con una voz angelical y es compositora también. Y además de eso, maestra de música o profesora de música. ¿Es así, Luciana? Sí, exactamente. Sí, sí, me dedico profesionalmente a la música y a la enseñanza de la música. Ujú. Entonces, claro, por supuesto, no tenía que hacer un poco de investigación, ¿no? Sobre ti, porque te conozco, pero no nos conocemos tan a fondo para saber qué es lo que has hecho. Y estuve mirando y has hecho muchísimo, pero es increíble todo lo que has hecho. Y yo digo, pero ¿qué edad tiene Luciana? No me la tienes que decir, no te lo voy a preguntar, esa no es la pregunta que Qué viene, bueno. pero estuve siguiendo tu trayectoria artística y entonces vi que el género fundamental de la música a la que al que más te inclinas es el jazz. Y entonces vi que hiciste muchos estudios con personas, no sé, celebridades, podría decir yo, Argentina, porque Luciana es argentina, y también en otros lugares. Vi que tuviste no sé si fue una presentación o fue un concierto que se llamó Jazz at the Movies. Sí, exacto. Eso fue un ciclo que tenía una frecuencia semanal. Bueno, al principio fueron algunas presentaciones y después se estableció como un ciclo todos los domingos en un club de jazz en Buenos Aires que se llama Bebop Club. Y bueno, es un espectáculo que si bien ahora no estoy en Buenos Aires haciéndolo, es un proyecto que forma parte de mí y que quizás en algún momento emerja en Suiza, quién sabe, o cada vez que vuelva a Buenos Aires quizás lo puedo retomar. Consiste en un concierto de jazz, somos un cuarteto. em, que interpretamos estándares de jazz que formaron parte de la banda sonora de películas. Que la mayoría del repertorio jazzístico viene de comedias musicales o de películas, y aprovechando esto, bueno, armamos un repertorio arreglado por nosotros mismos, especialmente por el pianista del proyecto, Ernesto Amstein, y que es un compañero con el que comparto música hace muchos años, que bueno, ahora lamentablemente estamos distanciados. Y bueno, con otras amigas, colegas del campo audiovisual, nos juntamos y la idea fue mía y ellas hicieron la parte audiovisual, digamos, editaron clips que en función de los arreglos musicales de los temas iban teniendo distintos montajes y dinámicas, resumiendo el film al que alude al que aludía el tema que estábamos interpretando. Así que es un espectáculo audiovisual. Yo espero que ese espectáculo lo puedas traer un día aquí, me interesaría. A mí me gusta el jazz, sobre todo el Latin jazz, porque me gusta el saxofón, me encanta cómo suena el saxofón, pero me gusta el jazz en general y lo escucho. No, ahora, mi pregunta para ti, dentro de esto del jazz, siendo argentina, y lo que más conocemos nosotros pues, de Argentina relacionado con la música es el tango. Entonces, quisiera saber ¿qué fue lo que motivó a Luciana para gustarle el jazz? No que no te guste el tango, no estoy asumiendo nada, eso para nada, pero tienes una fuerza más en el jazz, ¿no? Todo lo que haces, lo que cantas, no sé, lo que compones, lo que cantas. ¿Qué fue lo que...? Ujú. Sí, Bueno, en mi casa se escuchó siempre mucha música desde que era pequeña, especialmente, bueno, de todo, pero había mucho jazz también. Y yo era mucho de explorar los CDs que tenían mis papás, y me encerraba en el comedor o después
más grande en mi habitación y ponía un disco y lo escuchaba entero, y a veces bailaba o actuaba o hacía playback o lo que sea. Y así fui descubriendo distinta música, distintos tipos de música. Eh, y había de todo, o sea, desde un disco de Luis Miguel hasta un disco de Lionel Hampton, ¿no? El vibrafonista de jazz muy conocido. Eh, y así fui descubriendo distintas músicas y la verdad es que siempre me sentí muy, muy interpelada por el sonido del jazz. Eh, y lo cual no quiere decir que no disfrute y no me gusten otras músicas, pero el jazz para mí me atrae porque condensa muchísimas cosas a nivel musical, o sea, es muy rico, es un género muy rico a nivel ritmo, a nivel armonía, a nivel melodía, es complejo, eh, y me gustó mucho. También el folclore argentino bueno, eh, es un género que me gusta un montón y el folclore contemporáneo también tiene muchísimas cosas de la armonía del jazz. Eh, Así que fue más que nada por eso. Mi papá tenía bastantes discos de jazz y así empecé a conocerlo. Y también en la escuela de música donde estudié desde los 15 años teníamos que cantar distintas cosas. Nos hacían cantar un tango, un folclore, pero también jazz, rock. Y así fui conociendo cada vez más repertorio y cantantes del género. Y me fui inclinando más por ahí, más por ese lado, por estudiar este género, porque ofrece toda esta riqueza que te decía antes, que sirve para cualquier música que quieras hacer después, ¿no? Ya, no, y en realidad, a mí si te ayuda a expresarte de la manera que tú quisieras, y eso es lo que se busca, me imagino que todos los creadores buscan, encontrar ese género, no sé, ese punto donde cada cual pueda expresarse a su manera. Y con eso quiero traer tus dos discografías. Tienes dos discos y los estuve escuchando. Yo trato de hacer mi tarea lo más que puedo. Y está Mandala, que salió en el 2013. Y está el Ideo Sessions. ¿Lo dije bien o ok? Ujú. Ya, y entonces en el que salió en el 2018, es muy reciente. Y Sí. ahora quiero que me hables un poquito de los dos discos, cuál es la diferencia de uno de otro. Yo lo estudié y sé que el segundo es más jazz, ¿no? El primero puede ser, ajá. Pero quería decirte antes que me expliques eso, que mi favorita cuando escuché me encanta tu voz, es angelical, pero me encantó como cantaste, déjame ver si lo digo bien, Gingy. Ujú. Gingy, ya. Me Sí, encanta sí. esa canción, la conocemos ya, pero la versión tuya es. Todo el mundo debe ir. ¿Lo tienes en YouTube o no? ¿No Sí, lo tienes en sí, sí. YouTube? Pues deberíamos ir a YouTube, También. Luciana Morelli, y escuchar el Gingy en tu voz. Pero bueno, retomando la pregunta, háblanos un poquito más de esta discografía tuya. Bueno, el primer disco, Mandala, como bien dijiste vos, es un disco que grabamos con el grupo que formó parte o sea, la banda que tenía en ese momento en el 2013 y se publicó en el 2014. Y fue un disco eh, que, o sea, en el que todavía se puede escuchar que, digo, si bien siempre estamos en una búsqueda constante, pero para mí, o sea, fue mi primer salida al mundo, primera presentación, digamos, y necesitaba hacerlo para justamente tener una carta de presentación y poder entrar como a la escena, ¿no? Eh, Al menos en ese momento era como importante, ¿no? Tener el disco físico, repartirlo a prensa, hacer fechas eh, y bueno, tenía algunas composiciones que había hecho en los últimos años y aparte, bueno, hay algunos estándares que tenía muchas ganas de grabar y de cantar y de hacer versiones. Eh, Así que bueno, era una formación en quinteto, con piano, contrabajo, batería, saxo y voz. Y en algunos temas hay un invitado en guitarra que se llama Juan Filipelli, que es un guitarrista increíble. Entonces es un quinteto que a veces varía entre piano perdón, entre guitarra y saxo.
Y lo que tiene en este disco, bueno, yo creo, ahora puedo decir como que se empieza a escuchar que mis influencias de jazz y folclore, eh, sí, como que hay algunos temas que tienen algunos tintes del folclore argentino. Ya. Eh, Sí, eso fue lo que le y fui buscando yo intenté, porque conozco del jazz, pero por supuesto no a la profundidad que conoces tú, y como y sobre todo me gusta el jazz latino, pero estuve escuchando el disco y habían momentos en que decía, bueno, ¿y qué será lo que la mezcla o lo que ella está, debe ser lo que acabaste de decir ahora, que a lo mejor sí, esa es lo digamos, que... es algo que está, quizás no es tan claro, ¿no? Pero bueno, yo sé Bueno, no, que espérate, a forma lo parte mejor de mí. espérate, que a lo mejor para las personas que conocen más de música sí está claro, pero las personas como yo que simplemente disfrutamos de la música creada, a lo mejor es un poquito diferente o más difícil, ¿no? Poder Ujú. interpretar. Sí, es algo creo que no podemos evitar, ¿no? Cada persona trae sus raíces y su historia, lo que sea en lo que haga en la vida, Ya. está con uno, ¿no? Entonces se expresa y sale de alguna manera. Y no podemos, bueno, en mi caso como argentina, no puedo tampoco dejar de pensar que soy una argentina cantando eh, el folclore de otro país, ¿no? Y bueno, así que fue eso, fue más como una carta de presentación. También fui muy valiente, creo, en animarme a hacerlo. Como ahora escucho algunas cosas y digo como, no, qué horror, Ya, pero porque es muy viejo, ¿no? no, pero igual, pero qué viejo que estás hablando de viejo, si has hecho un montón de cosas con la juventud que tienes, no. Yo pienso que ese fue tu bebé en aquel momento y Sí, sí. salió bien, yo lo Salió escuché. muy bien porque, porque salió muy bien en el sentido de que fue lo mejor que pude hacer en ese momento. O sea, grabamos todos juntos, como se hace usualmente en el jazz, todos a la vez, o sea, casi no hay edición, simplemente se eligen tomas mejores y peores, pero casi, casi nada se editó. Porque es la idea también, y es lo que más me gusta también del jazz, ¿no? O sea, el tema de la improvisación y el aquí y ahora, y a capturar un instante y convivir con eso, con lo bueno y lo malo, con los errores o con los errores que se pueden transformar en Exacto. ideas. Y estoy contenta porque sé que en ese momento fue lo mejor que pude hacer. O sea, ahora lo escucho y digo, uy, algunas cosas Pero mira, me dan ¿cómo, pudor, pero, pero ¿cómo se pero llama estoy este contenta. segmento? ¿Cómo se llama? Si no es ahora, ¿cuándo? Y eso es lo que hiciste Total, tú. Y en aquel momento total. tú dijiste, si no es ahora, ¿cuándo? Total. Y lo mejor es que me dio muchísimo haber hecho eso. O sea, bueno, como te decía, empecé a hacer toda una campaña de prensa, o sea, como me dio muchísimas herramientas de autogestión, de entender cómo funcionaba la escena en Buenos Aires en ese momento, de posicionarme en como tener un espacio de, donde, donde cantar y de participar de la escena, conocer otros músicos y tocábamos en un montón de clubes, o sea, durante todo el 2014 y 2015, que fue la presentación, siempre nos fue bien y terminamos tocando, o sea, todas estas presentaciones terminaron en diciembre de 2015 tocando en el Festival de Jazz de Buenos Aires, un festival internacional importante. Y estuvo buenísimo, o sea, yo agradezco un montón el recorrido que tuvo eso. Em, También hay algunos videos en YouTube de ese concierto en el anfiteatro del Parque Centenario en Buenos Aires. Y luego está el otro disco que mencionabas vos, que la verdad que empezó por ser un registro de un repertorio como variado dentro del género del estilo del jazz, o sea, que hay una balada, una bossa nova, un tema más contemporáneo, swing, eh, porque estaba como preparándome para poder venir a Europa. Eh, y fue una experiencia buenísima porque los temas grabados en cuarteto
que son I Didn't Know What Time It Was, que es bueno, en este caso interpretado como medio un swing. Moody's Mood for Love, que es una balada bastante compleja porque es un tema de lo que se llaman el jazz vocalist, que son solos, o sea, la melodía original es un solo de un saxofonista que se llama James Moody sobre el tema In the Mood for Love, y luego un cantante le puso letra, ¿no? Entonces es un solo de un saxofonista, en realidad, la melodía. Y después el Butterfly, esos 3 temas, los grabamos en cuarteto, con los mismos músicos con los que estaba tocando en ese momento con Jazz at the Movies, este ciclo que te decía. O sea que ese grupo, nada, yo lo quiero un montón y son amigos y es gente con la que yo venía tocando todas las semanas. Entonces teníamos un entendimiento Se muy, siente, muy bueno. se siente disco. Yo Yo, estaba como muy cómoda ahí cantando porque se siente, porque no, sí. no, y me encanta, me encantó. Y te digo, específicamente esta canción, me gusta, bueno, porque es una canción bella, pero además tu voz la interpretas de una manera con un sentimiento. ¿Esta canción específica significa algo para ti o porque lo sentí? Sí, después de esos 2 temas Ginchi, el que mencionas vos, y el otro, Sabía, lo grabé con Juan Filippelli, que es el guitarrista, que también forma parte de Mandala. Porque, nada, es también un guitarrista increíble y siempre embellece todo lo que toca. Y este tema, Ginchi, sí, es un tema muy hermoso de Jobim. Y con respecto a la interpretación, bueno, sí, o sea, no sé si, si es un tema, bueno, sí, es un tema Sí, de amor, ¿no? sí, Que cosa. cada uno se hace su universo cuando lo interpreta. No, lo que iba a decir es, no sé si lo relaciono como por ahí con algo especial en mi vida, pero sí es un tema que disfruto muchísimo cantarlo, porque la melodía es hermosa, la armonía, es como muy, muy lindo. Se siente, yo lo sentí, yo dije, aquí hay algo que tiene. Y Pues esto de hacerlo a dúo hace que sea como más íntimo, como una cosa más... sí, sí, parece como una confesión de amor, como un secreto ahí. sí, no, a mí me encanta. Fíjate que me quedé ahí, lo escuché varias veces, ¿eh? No lo escuché una sola vez. Ella Qué decía, bueno. mira, esto me transporta a algún lugar. A lo mejor no quiero llegar allí, pero no puedo, no podía pararle. Decía, pero quiero, pero no puedo. Ahora quiero o quisiera que me llevaras por el proceso creativo de Luciana. ¿Cómo es un día creativo? ¿Qué es lo que haces? ¿Te preparas? ¿La musa por la noche, por la mañana? No sé. ¿Alguna nota? ¿Escuchaste un olor o escuchaste no sé, algo? Mira, va cambiando como, o sea, la rutina por ahí. Últimamente, o sea, desde la pandemia, estoy haciendo yoga todos los días a la mañana, o sea, desayuno, hago un poco de ear training, tipo 20 minutos, y después hago yoga, y después vocalizo, o sea, hago técnica vocal, y después me pongo a hacer lo que tengo que hacer. A veces es componer, a veces es por ahí otras cosas que en este momento tengo que hacer para la maestría que estoy haciendo. En cuanto a la composición, hay como 2 vertientes en mi caso. Obviamente que no hay una manera, una fórmula, cada persona vive el proceso No. creativo de distintas maneras. En mi caso, em, me fluye muchísimo cuando es acerca de una experiencia puntual que viví que me movilizó de alguna manera. Em, que son las canciones que estuve cantando estos últimos años, que por ahora no están grabadas. Hay un demo, que
que no sé ahora si está público o no, Ok. pero después vamos a ver. Em, bueno, son las experiencias de estos últimos años para mí tienen que ver con viajes y cambios bastante fuertes internamente, eh, que me llevaron a donde estoy ahora, eh, a mudarme de Buenos Aires a Basilea. Y sí, cuestiones que tienen que ver con cosas que me pasaron, me fueron pasando en este momento. Y a partir de esas experiencias, lo que me sale es por ahí como tener una necesidad, es una especie de catarsis, y sentarme en el piano e improvisar cualquier letra con una melodía y así Y tener así como una especie empieza. de borrador, sí. O sea, en general empieza desde la improvisación. Ya. Eh, Y la después, por ejemplo, improvisación, oh, disculpa, sí, continúa. no, no, está bien. No, te iba Y a preguntar después, si la improvisación es un ejemplo que estás cocinando y de momento y tuviste que soltar todo sin intención de quemar lo que estabas haciendo o dijiste tengo que anotarlo o cómo esa es así es como te sale, entonces saltas sí, inmediatamente y lo totalmente. haces. Porque Sí, si no lo lo que haces, más hago es, tengo 1000 notas de voz en el celular. A veces estoy caminando por la calle y empiezo a tararear algo y me gusta y lo grabo. Y quizás queda en el celular y no pasa nada, o quizás 3 meses después digo, reviso y retomo esa melodía y la desarrollo, o me doy cuenta que es la introducción de otro tema, como que me gustaría usarlo para un interludio, como, sí, tengo muchas, muchas notas de voz que voy desarrollando. Y algunas veces escribo letras y después pongo la música. Em, sí, y sí, pero me genera mucha satisfacción cuando puedo hacer una composición desde algo especial para mí. Como, no sé, hace poco, no, cuando recién llegué a Basel en septiembre, octubre, fui a buscar, es una tontería, pero fui a buscar una lámpara como un velador que regalaban por Tutti, ¿viste? ok, Y era en Bettingen, que es como muy cerca de la frontera con Alemania. Y yo no conocía mucho por ahora, en ese momento, los alrededores de Basel ni nada. Me fui hasta ahí, quería ir como hasta el final de donde se podía, entonces me tomé el colectivo hasta el final del recorrido y llegué como que terminaba en un geriátrico y había un bosque. Y me puse a caminar por el bosque ok. y me parece, nada, de pronto sentí como que era maravilloso ese bosque. Los bosques acá son increíbles, tienen unos colores y aparte había llovido el día anterior, entonces había como toda una cosa muy mágica de ese bosque. Eh, y esa sensación y un montón de, de vivencia, de la percepción de estar ahí en el bosque, después lo hice una canción, por ejemplo. Y, y eso a mí me da mucho placer poder hacerlo también desde vivencias. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que si cuando estás tratando de crear o te viene la inspiración de momento, normalmente es por algo triste o negativo o puede ser o es alto y bajo o es cualquiera de las, depende de cómo te sientes. Porque hay, normalmente, no puedo decir normalmente, pero muchas veces los músicos se inclinan por cuando tienen, no sé, una ruptura en el amor o algo negativo pasa en su vida o algo triste, entonces escriben uno de los discos mejores que pueden tener en su carrera. ¿Cómo sería para ti? ¿O es 50 y 50 o no tienes en realidad? Sí, entiendo a lo que vas. Sí, como que esta catarsis a veces uno la necesita Ya, más cuando está triste. Em, pero después no necesariamente. Por ejemplo, bueno, en el primer disco de Mandala hay un tema que es medio así que se llama Ausencia, que viene por ese lado de la pena de amor. Pero después el resto de los temas no tienen letra ok. y son instrumentales, o sea, con voz que canta la melodía, pero no tienen letra. Y ahí es más como
la música habla por sí misma y cada persona puede imaginar lo que quiera, ¿no? Em, Así que, no, te diría que depende. Hay un tema que todavía, nada, espero en algún momento poder grabar todas estas canciones, será el proyecto este año, pero bueno, por ahora no Bueno, sabemos qué va a pasar. pues Eh, ya, pues hemos estado hablando de toda tu trayectoria, ¿no? O no toda, porque hay mucho más, señores. Tienen que ir a la página de Luciana porque hay mucho más. Pero una de las cosas es que no paras de estudiar. Y sé que para dedicarse al arte en general, o como para muchas otras, no sé, profesiones, como doctor, hay que continuar estudiando. Pero ahora estás haciendo un máster en algo del Estoy jazz haciendo aún. una maestría en jazz, pero Ya, se llama específicamente, se llama Jazz Performance, que sería como interpretación o ya, intérprete de jazz. Eh, y bueno, mi instrumento principal es la voz. tu voz, ya, exacto. Entonces, ¿qué te lleva a seguir estudiando? Qué te mueve? Porque también conozco músicos que estudiaron en su tiempo y continúan la música y nunca han retomado los estudios. También está ese caso. ¿Y qué es lo que te lleva a seguir estudiando y además de eso, a enseñar? Porque estudias y enseñas. Sí, bueno, enseñar me encanta dar clases, es algo que me da mucho placer. Eh, y además yo, ¿por qué vine a hacer una maestría? Eh, por muchos motivos. O sea, cuando yo empecé a estudiar música, decidí que quería hacer música de manera profesional, tenía 15 años y la formación que hice, lo que sería como un bachelor en Buenos Aires, era de música popular. Música popular en Buenos Aires le decimos a todo lo que no es música académica, o sea, música clásica, o sea, que incluye todo, o sea, ya folclore, rock, etcétera. Y recién el último año te podías elegir un estilo que te guste y profundizar en ese, que ahí yo elegí jazz. Y solo en esos años y en solo ese año de especialización no llegas realmente a como meterte de lleno en este estilo porque es muy complejo. Y además, yo desde los 19 más o menos que trabajo, eh, y bueno, obviamente estudiar y trabajar siempre fueron juntos para mí. O sea, no tuve un momento de quizás como otras personas pueden o se estila más en otros países, como por ejemplo en Suiza, que en general cuando la gente estudia en una carrera universitaria no trabaja, o quizás después hace unas pasantías, ¿no? Pero, eh, y eso te da una posibilidad de dedicarte de lleno a eso. Y yo encima se me ocurrió hacer otra carrera en Buenos Aires cuando terminé este bachelor. Estudié historia del arte y son 5 años, o sea, me llevó 5 años. Soy profesora también de historia del arte. Entonces estaba trabajando, estudiando historia del arte. Entonces nunca abandoné de la performance, digamos, siempre tuve grupos, o sea, mientras él estaba sacando el disco Mandala y eso, pero no estaba estudiando en el nivel que lo estoy haciendo ahora el jazz. La verdad es que es Ok, eso. O sea, ok. es como que iba estudiando lo que iba necesitando, por lo que iba haciendo, por los, no sé, por los temas de la composición, entonces tenía que terminar un tema y capaz estaba medio trabada en una Ya. parte, iba un profesor, iba como tomando clases de lo que necesitaba, profundizar en ese momento, eh, pero no le había dedicado este nivel de detalle que me permite esta maestría en Suiza, porque Ya. eso Ok. es Y, importante. y tan joven, trabajo y estudio, ¿fue por la necesidad que tenías o porque lo decidiste? ¿Era por necesidad? ¿Fue por necesidad?
Sí, las dos cosas. O sea, mi familia, no, es una familia clase media, digamos, nos faltó nada, pero tampoco Estaban ahí cuestión de, holgados, ya. sí. eh, la carrera de Historia del Arte la hice en la universidad pública, o sea, que es gratuita en Argentina. Eh, pero bueno, todo lo que eran yo soy, como vos decís, hago muchas cosas, soy un culo inquieto y tomé clases de mil cosas, percusión, después se me ocurrió de danza, de teatro, después se me ocurría que quería, no sé, de todo. Estudié, siempre que tiene que ver con el arte. Con el arte, ya. Y, y ya, no sé, para mí siempre fue como algo importante poder pagarlo yo. O sea, como que sea algo que mantenerme yo, al menos en estas cosas. Sí, como no tener que depender de otras personas. Siempre me Ya. busqué como esa independencia. Entonces, un poco por necesidad, pero no es que digamos, no creo que si yo les planteaba a mis papás que quería solamente estudiar, me hubieran dicho, no, tenés que ir a trabajar. Pero yo, nada, consideraba que después de los 18 años tenían que tener mi ingreso. Ya, ya. Pues conocemos a la Luciana, cantante, compositora, estudiante. Háblame de la profesora. ¿Cuándo decidiste empezar a enseñar y qué es lo que enseñas? ¿Estás enseñando ahora en Suiza? Un poquito de lo que estás haciendo ahora, más reciente. Bueno, yo empecé a enseñar más o menos a los 20 años. Yo estudié comedia musical, fue como mi primer acercamiento. Eso no lo mencioné antes, que también tiene que ver con el jazz, porque eh, y más o menos desde los 8 años estudiaba comedia musical como una recreación, pero siempre me gustó mucho y lo hacía con mucha seriedad. Y bueno, más o menos cuando tenía 19 20, me dio la oportunidad de dar clases, o sea, hay como unas páginas en Buenos Aires que usamos para que gente que publica, que, bueno, que todo el mundo, ¿no? Que te busca profesora de canto, lo que sea. Y Okay. entonces empecé más por ahí, empecé a dar clases de comedia musical para chicos, grupales, en distintos lugares. O sea, creo que trabajé en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, Te lo creo. porque en todos estos años es un trabajo medio inestable y bueno, fui cambiando, ¿no? Y moviéndome. Y así me di cuenta que me gustaba, que lo disfrutaba. Empezaba a armarme como cierta estructura de las clases, o sea, empezaba a tomármelo así como mi terreno, apropiarme de eso, me gustó mucho. Y después empecé a trabajar como en escuelas, ¿no? O sea, como escuelas de música, o sea, no escuelas de educación eh, estatal o formal, sino en escuelas de música, dando clases individuales y grupales. Eh, tenía muchos alumnos chicos, o sea, menores. Y después fue como por contactos, no sé, un amigo me dijo, che, tengo una amiga que quiere tomar clases de canto, y ahí empecé a dar clases en mi casa. En ese momento seguía viviendo con mi familia, mis padres, así que en el comedor teníamos un piano que me habían regalado y daba clases ahí. Eh, y así fui como de pronto sumando alumnos particulares en mi casa, pero nunca dejé de dar clases también afuera de mi casa, porque no alcanza. O sea, en Suiza es un trabajo que está muy bien valorado, que se puede, que se puede vivir muy bien dando clases de música, pero en Argentina lamentablemente no, para nada. Así que hay que estar como sacando un poco de cada lado. Así que tenía mis Una pregunta estudiantes. una pregunta sobre eso antes que se me vaya. En Argentina, aun cuando estás trabajando en una escuela de música, no es rentable. Ok, ok, No, tenés que tener muchísimos estudiantes ok. y casi,
y la verdad es que queremos también tener algunos tiempos para componer. O sea, un trabajo de 100% para un músico o una música, hay un montón de parte que no se ve, ¿no? Y que no se cobra. En los ensayos, la composición, el tiempo que uno necesita para estar solo practicando o copracticando con otras personas, eso no te lo paga nadie. Entonces, también a mí, la verdad que me encanta dar clase y lo hago también porque me gusta. O sea, para mí es una vocación, pero hay muchos músicos que también tienen que hacerlo, porque solamente por tocar, no, excepto que seas muy mainstream o que tengas muchísimos conciertos muy bien pagos, no te alcanza. O sea, acá en Suiza, eh, la enseñanza está bien valorada y es algo que sí se puede, de lo que sí se puede vivir, entonces terminan también dando clases. Y bueno, así fui sumando Ok. estudiantes, me di cuenta que me encantaba y siempre di clases de comedia musical en distintos lugares, distintos estudios de comedia musical de distintos barrios de Buenos Aires, más clases individuales y cada tanto organizaba talleres o hacía encuentros con mis estudiantes, muestras. Y acá, ahora en Suiza, también estoy dando clases particulares, que bueno, hasta esta semana eran online y Ok, ahora tengo la posibilidad de volver, tenemos la posibilidad de volver a juntarnos, qué bueno. así que también contenta de volver a dar clases. Perfecto. Y de lo que estabas diciendo hace un momentico sobre el músico vivir y que tiene que ser un músico más reconocido, ¿no? O más famoso para poder vivir de la música. ¿Me podrías contar un poquito más sobre eso para nosotros, las personas que no tenemos idea, qué es realmente lo que tiene que pasar un músico y cómo tú crees que podríamos nosotros, el público, a ayudarlos a ustedes, a los músicos que son reconocidos en nuestro ámbito privado o personal, pero para lograr que tu música, por ejemplo, tu voz es excepcional? Quisiera que lo escuchara más gente. ¿Qué podemos hacer lo que ves tú dentro? Hay dos preguntas en una. Em, está bueno lo que preguntas. Yo no sé si hay una respuesta porque es como que muchas cosas tendrían que cambiar. Pero bueno, en principio como estar abierta a la gente a escuchar nueva música, que no es fácil, porque estamos en un momento de mucha comodidad del on demand y de los algoritmos, que no salimos de lo que ya sabemos que nos gusta y que nos recomienda el programa. Y a veces si te dicen, vamos a escuchar a Luciana Morelli que toca en tal lugar, no sé quién es, ni idea, no. Sale 10 francos, no voy a pagar porque no sé quién es, y no estás abierto como a escuchar algo nuevo, ¿no? Eh, Después, poder estar abierto también o abierta a pagar una entrada, porque al menos mi experiencia en Basilea hasta el momento es que todos los lugares son a colecta, eh, y es realmente difícil, o sea, es verdad que la gente colabora en la colecta, no es lo mismo una colecta en Suiza que una colecta en otros lugares, eh, pero aún así no se acerca para nada a lo que sería como un mínimo que un músico tendría que cobrar por tocar en vivo. Y como te decía, un concierto en vivo no es solamente la hora que estás ahí interpretando o tocando, sino las horas que no se ven de práctica, de ensayos, de composición, de arreglos, etcétera. Entonces, para llegar a el soundcheck, o sea, para llegar a ese concierto pasaron muchas cosas que no tenemos remuneración por eso. Em, y eso realmente no sé cómo se cambia, porque eso ya es algo más de casi como de la conciencia de la gente, que incluso aunque sea colecta, debería pensar como, bueno, pero ¿cuánto vale este concierto? O sea, eh, y después también de los propios dueños de los espacios donde se llevan a cabo esos conciertos, porque hay espacios
que obviamente tenemos que diferenciar en Suiza espacios que reciben ayuda del Estado y espacios que no. Entonces quizás los que no reciben se arriesgan si pagan lo que tienen que pagar. Pero bueno, también hay como está la idea de que, o sea, nosotros, o sea, el típico discurso de, no, esa colecta o es gratis, pero bueno, vos tenés difusión, como vos ganás porque te estamos dando un espacio para que toques. Y sí, Ya, pero yo no vivo del aire, o sea, ya. em, Pienso y, que, ya, perdón, y lo último también es que nosotros los músicos tendríamos que negarnos más a este tipo de condiciones. A mí, o sea, yo personalmente en Buenos Aires no toco más a colecta, hace años. Las colectas en Buenos Aires, quiero aclarar, son muy distintas a las de Suiza, pero ya, hace años que no toco a colecta. Y acá es distinto porque yo soy recién llegada y quiero y necesito ocupar espacios y tocar y sí, es algo que necesito hacer. Y si todos los espacios me dicen que funciona la colecta, bueno, lo hago, porque estoy como empezando de cero acá y no me molesta hacerlo. Pero tengo amigos que son suizos y que no tocan a colecta. ya. Bueno, ahí es donde tendríamos que, bueno, y los músicos tendrían que ver, porque como cuando uno es nuevo, uno se arriesga, pero después entonces uno dice, no lo haría, y entonces viene otro nuevo y dice, bueno, sí lo hago, pues entiende, y entonces es un círculo vicioso que quien lo rompe, ¿no? Exacto. Entonces, un poco, ese tema es un poco delicado, porque cómo uno le va a decir si una persona necesita el dinero y te están diciendo te voy a pagar a colecta, como le dices tú, y entonces, ¿qué hago? ¿Entiendes? Ahí esa parte es un poco complicada, pienso, para las personas, pero bueno, gente como nosotros, como yo, y cuando, por ejemplo, bueno, a mí me gusta el jazz, pero yo fui con una amiga mía y normalmente no está adaptada a escuchar el jazz y la llevé y después le gustó. Y eso es lo que estabas diciendo tú. Pues mira, aquí lo tengo anotado para que no se me olvide, ¿eh? Para después seguirlo, porque pienso que tenemos que hacerle conciencia a las personas. A veces la gente sabe lo que pasa a un músico, la gente sabe lo que pasa a un pintor, pero lo sabemos aquí en la parte de atrás de la cabeza, lo tenemos, pero realmente lo vemos, ¿no? Porque la gente ve el producto final y ya, y eso es lo que escogemos nosotros a ver, ¿no? Entonces es bueno que hayas dicho eso, que debemos apoyar a los músicos pagando la entrada, Sí, porque eso, es que empezar a entender que los artistas también somos trabajadores. Y eso exacto, es difícil. Es difícil para uno mismo como artista asumirlo. O sea, creo que todos los músicos podemos identificar ese momento que dijimos, ah, pero claro, yo tengo que cobrar por esto. Em, y también el resto de la sociedad, o sea, que empiecen a entender que, o sea, claramente hay gente que no lo hace de manera profesional y que quizás esa gente sí quiere tocar a colecta, porque también es una responsabilidad estar en un espacio donde estás más, si es un escenario, estás más arriba que el público, estás iluminado y los otros están oscuros, estás amplificado y los otros no, o sea, estás en una posición de poder y está bueno que lo que estés ofreciendo sea de calidad. Entonces, si viene ya, también una gente que no es profesional y quiere tocar a colecta, está bien. Luego uno puede decir, ok, yo... Y acá también funciona, esta es mi impresión de este tiempo que pasó en Suiza, funciona mucho esta idea de que si es caro es bueno y es de calidad. O sea que el precio y la calidad son oh, se van coinciden, de la ¿no? mano. Entonces también es difícil para uno aceptar tocar a colecta porque la gente piensa que no estoy de calidad porque estoy, bueno, eh, es Ya, complicado. es complicado. Pero bueno, para los que en algún momento nos estén escuchando, pagar la entrada, que sí, vales tu trabajo, eres una persona que dedicas tu vida a la música y entonces vas a proveer un buen producto para que ellos se entretengan. Y entonces además escuchar música diferente, pero tú sabes que eso no debería ser un problema, ¿no? Que todos deberíamos hacer eso. A veces yo escucho cosas que, mira, el mismo Bossa Nova, yo lo escuché porque mi papá en su momento me lo enseñó, pero yo no lo conocía.
¿no? Por el tiempo también y la edad y bla, bla, bla. Pero me encanta. Y entonces es algo que alguien me dijo, me comentó, me escuchó. Y entonces cuando escuché tu álbum, dije, espérate, si ella tiene esto, déjame cogerlo. Y además me gustó, ¿no? Por la voz y todo. Pero sí, entonces pagar las entradas, que tú le llamas colectas, porque aquí nos perdemos la... hablamos el No, español, pero para mí una entrada es un cover. un billete, un ticket, ¿no? O sea, Y la un colecta, entonces, precio fijo que se pone en el que el espacio en el que sucede el concierto y los músicos dividen un porcentaje, que usualmente, o al menos en Argentina, y como creo que debería ser, es el 70% a los músicos y el 30% al lugar. ¿No? ok, Entonces, por ejemplo, si una entrada vale 100, que es un montón, pero no, pero pone 100 pesos argentinos, iría 70 pesos argentinos a los músicos, 30 al lugar, ¿no? Eso para mí me parece bastante justo, porque ahí sí las dos partes se comprometen a difundir, a hacer como, a querer que funcione y estás ya. asociado, ¿no? con ese lugar. Eh, Entonces, ¿qué es colecta? Porque entonces me perdí en la traducción ahí. y la colecta es lo que se llama en Argentina al menos a la gorra, que es cuando se pasa en general un sombrero o un algo Ah, y se pide una colaboración a voluntad, lo que cada uno pueda colaborar, pero no hay un precio no. fijo estipulado antes. No, ya, ahora, espérate, ahora caigo, O no. sea, es básicamente gratis y si te gustó, después pones algunos francos. Ya, no, ya, ahora sí entiendo lo que estabas diciendo antes. Yo pensé que era la Ah, ok, ok. entrada. ¿Ves? Que uno se pierde en la traducción. Perdón, no Sí. me di cuenta. No te preocupes, yo también tenía que... ya, claro. A colecta, ya, entiendo. Pues ese es un tema que me gustaría indagar un poquito más en el sentido de que, mira, yo misma no lo sabía y hay personas que no lo saben y a lo mejor si nosotros sabemos que eso es lo que sucede, podemos ayudar un poquito más. Porque si yo voy, antes de terminar, porque ahorita ya vamos a terminar, no veo ninguna pregunta aquí, pero me gusta más, me gustaría indagar en esto de la colecta. Porque si yo voy a verte a ti y tú estás cobrando por colecta, yo no lo sé, o a lo mejor tú eres amiga mía y me lo dijiste. ¿Qué puedo hacer yo, además de ir al lugar y poner algo cuando pasen el cepillo para ayudarte? Si yo consumo algo, ¿te dan una parte de eso o es simplemente cuando pasen el cepillo? No, eso también es un tema, ¿no? O sea, el espacio quiere que vos, un espacio en el que encima vas a tocar a colecta, que en muchos casos no tiene sonido, o sea, vos tenés que llevar el sonido, tenés que arreglarte para que suene bien, siendo que estás llevando amplificadores y no es un sonido del lugar de buena calidad. Eh, y encima tener que llevar mucha gente y la gente que va a conciertos con músicos que no conocen o que en realidad fueron al lugar y de pronto había música, capaz que no tienen, o son estudiantes y no tienen mucha plata, y capaz deciden comprarse una cerveza y ya eso sabemos que en Suiza es bastante elevado los precios como para salir, y después no tienen o no quieren poner mucha plata para los músicos. Ya, Y el entendí. lugar que se benefició de toda la gente que fue a escuchar música, o que sí, que los atrajo porque había música o lo que sea, que hizo bastante ganancia porque estás en un bar y tenés que consumir, ¿no? Eh, no te da o sea, no lo considera, ¿no? Eso. Entonces, vos tenés, no sé, si pasaste el gorro y solo recolectaste 100 francos, bueno, es Ya. eso. Yo pensé que era por el consumo. Yo pensé cuando iba a los lugares, pensé que era así, que si yo consumía, cuando más consumiera o lo que fuera, entonces era que te da un por No, ciento de ese consumo de esa noche, porque muchas personas vinieron, o las personas, determinadas personas vinieron así que no es así. no, Es, no. es interesante, ¿no? Ahora conocer esto contigo es interesante para mí y pienso que para muchas otras personas que no tenían ni idea
¿Cómo funciona? Igual hay distintos arreglos, o sea, depende, en general, mi experiencia, que repito que yo soy básicamente nueva en la escena en Basilea, fue que casi todos los espacios en Basilea son muy pequeños o muy grandes, como que no hay algo intermedio en general. Ya, Y los espacios muy pequeños no tienen sonido, funcionan a colecta, o sea, pasando una gorra al final. Eh, y en general, algo que quizás, o sea, hay como una cosa, un lugar intermedio que es que vos aceptás que se pase una gorra al final, pero podés decir, bueno, pero si no se llega a tanta cantidad, como que el resto lo complete el dueño del lugar, ¿no? Por ejemplo, si somos 3 músicos, yo quiero que cada músico se lleve 100 francos. Si llegamos a 200, que el restaurante o el espacio, el bar, ponga 100, por ejemplo. O sea, es como que hay variedad de arreglos dentro de este arreglo que para mí no es muy bueno. Eh, ok. Pero bueno, es interesante para nosotros saberlos, para tener una idea la próxima vez que sí, vayamos a un lugar donde hay a lo mejor un grupo que no es muy conocido. Pero ¿cómo podemos saber nosotros que hay colecta? Simplemente que al final siempre va a haber alguien pasando el... Porque sí, si en general vamos se a suponer que yo me anuncia. voy, vamos a suponer que yo me voy antes de Ujú, que tú termines. ujú. ¿Cómo hago? ¿Tengo que darte el dinero ahí cuando tú estás cantando? No puedo, ¿no? No, Simplemente, eso tendría, no sé, tendría ya como quizás que, mm, que recaer del lado de los músicos o del espacio o de la persona que haya contactado a los músicos de dejar una gorra o un buzón o lo que sea cerca de la entrada o en la barra o en algún espacio visible donde la gente que si se va antes pueda poner. Y también decirlo antes del show y en general si hay un break, o sea, un intervalo en el medio también. importante. Sí, Muy importante, porque esa es la otra que te iba a preguntar, porque cómo las personas lo saben en caso de que sea así. Porque yo quisiera ir a ayudar a alguien, no sé, a un grupo o algo. Uno nunca sabe quién puede ayudar. Y llevar un piquete de gente y decir, bueno, aunque sea 5 gente que tú lleves a 10 pesos cada uno que uno dé, es algo, digo yo, ¿no? sí, claro, sí, 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 sí. Y también, bueno, es difícil, por ejemplo, si estamos tocando en un bar, si pones una entrada, es como que sabes que vas a perder mucha gente que no va a entrar porque tiene que pagar una entrada. Ya, Entonces es muy difícil poner un precio porque es todo el tiempo correr el riesgo de perder público. ya. Bueno, pero nosotros, el público, tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que aprender de que ustedes también están trabajando, que ustedes tienen familia, tienen sus gastos y tenemos que apoyarlos de alguna manera como nosotros quisiéramos que nos apoyaran a nosotros en cualquier, no sé, recorrido o cualquier camino que nosotros querramos escoger, ¿no? Pienso que es un poco de conciencia y que si nos podemos ayudar entre todos podemos, digo yo. Tal cual. No sé, esa es Sí. mi esperanza para el mundo. Pues Luciana, hemos estado casi una hora. Normalmente tenemos preguntas, pero no tenemos preguntas hoy, así que decidí estar un poquito más tiempo contigo porque pienso que lo que estuvimos hablando fue súper interesante, al menos para mí, y espero que sea interesante para los demás. Muchísimas gracias por ser parte de este segmento. Si no es ahora, ¿cuándo? Y pienso que es súper válido ahora mismo porque me he enterado de muchas cosas que no sabía y teniendo amigos músicos, nunca nadie me había empapado de todo esto. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por No, tomarte el muchas tiempo. gracias a vos. Muchas gracias por estar aquí, tomarte el tiempo. Y después este video lo podrás compartir con tus amistades y estará en YouTube y nada. Vayan a escuchar la música de Luciana. Ay, espérate, que ahí te quité. Ya, vayan a escuchar la música de Luciana. Aquí está su canal de YouTube, Luciana Morelli. ¿Cómo te pueden encontrar además de YouTube? Bueno, si van a mi página web, que es lucianamorelli.com, ahí está casi todas las opciones, ¿no? Pero está el primer disco que mencionábamos, está en Spotify y también está en Bandcamp.
Bandcamp. que bueno, otras empresas que también hacen ganancias a costa del trabajo de los músicos, y que no tenemos otra opción que estar ahí, porque si no estás ahí no existís, pero a la Ya. vez no tenemos ninguna ganancia de eso, excepto que tengas millones y millones de reproducciones. Otro tema para otro día. Bueno, otro día tú vienes y hablamos de este tema. Dale. ¿Tienes el disco? ¿Alguno de tus discos los tienes los puedes dar? ¿Los puedes firmar para alguien? ¿Los puedes Sí, autografiar? el único disco que tiene edición física es el primero, que es Mandala. Eso tengo copias físicas acá en Basilea. Y en Bandcamp pueden encontrar los dos discos y el segundo, Ideo Sessions, no tiene una edición física, es solamente digital. Ya, pues vamos a promover eso, que el que quiera el disco en físico, tú se lo puedes autografiar y se lo pueden llevar y escucharlo, Bueno, porque verdaderamente vale la pena. Tu voz vale la pena, eso sí te muchas digo. gracias. Muchísimas gracias y nos vemos No, gracias a próximamente. vos. Chao. Dale, vale. Chao. Pues aquí lo tienen. Estuvimos hablando de música con Luciana Morelli. Ella verdaderamente tiene una voz espectacular, es una voz angelical que todos deberíamos escuchar en algún momento. Y lo que ella estaba diciendo es válido. Debemos ayudarnos unos a los otros. Debemos ayudar a los músicos, debemos ayudar a todos los artistas, debemos ayudarnos entre todos. Y eso es una cosa que para mí es muy importante y es el apoyo entre todos nosotros. ¿Cómo puedes ayudar a los músicos? Como decía Luciana, ayudar con la colecta. Si pasan un sombrero, pasan algo al final del concierto que tú estás mirando, por favor, pon algo. Paga la entrada, aunque no conozcas a la persona, paga la entrada y trata de ver un género nuevo o escucha algo nuevo. Y si ves la propaganda de alguien por ahí, de algún grupo, de algún cantante o algo, trata de investigar quién es primero. Y si te gusta la música o si te encuentras alguna curiosidad o si la quieres compartir con tus amigos, por favor, hazlo. Esa es otra manera que de la que podemos ayudar a nuestros músicos. Y recuerdas, hay miles de géneros de música diferentes y no todos estamos haciendo lo mismo. No me incluyo porque yo no hago música, pero bueno, no todos ellos están haciendo lo mismo y todos tienen una versión diferente del mismo estilo que tú pienses que ya conoces. Así que muchas gracias por ser parte, Luciana, de este segmento. Si no es ahora, ¿cuándo? Nos vemos para la próxima con más entrevistas y nos vemos. Chao.